Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. En esta mañana vamos a compartir la palabra, viviendo y disfrutando la realidad del reino de Dios. Tenemos que ser consecuentes con otra penosa y lamentable realidad, que es el engaño religioso. ¿Sabe que por causa del engaño religioso muchas personas no están disfrutando la plenitud de Cristo, la abundancia de la vida en Dios? Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. La obra del maligno está ahí. Dice el apóstol Pedro que nuestro enemigo, nuestro adversario, está como león rugiente a nuestro alrededor, mirando, acechando, atento a quien devorar. Entonces, hermanos, si usted y yo nos dormimos y perdemos lo que es la conexión del poder del Espíritu Santo, estamos expuestos a que el enemigo nos estire su zarpa y nos haga daño. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Usted y yo en esta mañana tenemos que valorar lo que es la vida abundante en el reino de Dios y en el poder del Espíritu Santo, y contrastar la miseria de vivir una vida de engaño religioso. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué estoy repitiendo tanto estas cosas en estos últimos tiempos? Es que el Señor me está inquietando, me está preocupando y me hace sentir y me hace entender que estamos perdiendo un tiempo precioso, un tiempo que pudiéramos estar disfrutando de otra manera si usted y yo estuviéramos siendo consecuentes con la realidad del poder del reino de Dios en nuestras vidas y vivir esa manifestación real del reino de Dios y el poder del Espíritu Santo, porque todo ya ha sido dado, porque todo ya ha sido entregado. Solamente nos toca a nosotros avanzar, andar manifestando el poder del reino de Dios. Nosotros somos los responsables ahora de manifestar el poder del reino. Nosotros somos los embajadores del reino. Nosotros somos los promotores, los que tenemos que manifestar el poder del reino a través del Espíritu de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros mismos nos acomodamos, nos ponemos bajo la sombra de la religiosidad, entramos en el ritualismo, entramos en el tradicionalismo y todo lo hacemos ismo, siempre hacemos lo mismo y no dejamos que el Espíritu Santo haga cosas nuevas y cosas grandes, como hablábamos el jueves. El Señor me está inquietando porque tiene una urgencia. Yo puedo sentir en el ámbito espiritual que Dios tiene una urgencia de manifestar cosas nuevas y grandes en medio de su iglesia. Este mundo está muy necesitado. Hay demasiada confusión, hay demasiada violencia, hay demasiada mentira dañando los corazones, trayendo amargura y tristeza. Y solamente la iglesia de Jesucristo, el que tiene el poder de la luz de la verdad, solamente la iglesia de Jesucristo, que tiene el poder de sazonar con poder y gloria esta humanidad, es la que puede ser proyectada para poder ayudar,
para poder rescatar, para poder salvar, para poder traer libertad y para poder traer restauración. Solo la iglesia. Y nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Nosotros cada día estamos decidiendo una posición. O me pongo en el lugar donde Dios ha determinado que esté como hijo de Dios. Dice en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 13, dice que Él nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Bien, usted y yo tenemos que entender la gran responsabilidad de nuestra posición en el reino de su amado Hijo. Pero si estamos atendiendo las liturgias, el ritualismo, el conformismo, el siempre hacer lo mismo, vamos a estar apartándonos de la realidad del reino y del poder del reino. Y Dios no va a poder glorificarse porque estamos dormidos dentro de esa nube de religiosidad. Necesitamos entender esto y necesitamos activarnos. Le voy a rogar que se ponga de pie y que podamos abrir la palabra del Señor en el capítulo 3 de San Juan. Una secuencia dentro de un marco de una normalidad, pero una gran enseñanza que en esta mañana le pido al Espíritu Santo que nos ayude. Alguien vino a tener un encuentro con Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Una vez más Jesús poniendo el punto de importancia en medio de una situación real para entender lo principal como lo principal. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora, antes era ver el reino, ahora es entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Padre, te alabamos y te bendecimos. No solamente nosotros nos estamos perdiendo lo más importante y glorioso de Dios cuando nos posicionamos dentro de esa religiosidad y estamos ahí pues como dando pasos de cumplir ciertos ritos y ciertas cosas que no tienen nada que ver con los planes de Dios y que no tienen nada que ver con el propósito divino.
para nuestras vidas, pero nosotros mismos nos empeñamos. Nosotros somos los que trazamos el día a día. No dejamos que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe. La palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 8, dice: los que son. Esto es fuerte, hermano. Y cada uno tiene que meditarlo conforme su realidad presente. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermano, aquí vemos una secuencia y habla de un hombre mayor, un hombre maduro, un hombre que era principal entre los judíos, un hombre que era conocedor de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, y un hombre que dentro de su conocimiento natural, porque no iba más allá, porque ni tenía posibilidad, porque no había tenido un encuentro con la verdad, con Cristo. Y ahora Nicodemo, él viene con sus pesquisas, ¿no? Porque era un hombre principal entre los judíos y vino a Jesús de noche. Obviamente, él quería que nadie se enterara de que él iba a tener una entrevista con ese rabino, con ese maestro de Nazaret. Y él le dijo: maestro, ¿cómo dice? Sabemos que has venido de Dios. Le está diciendo una tremenda realidad, una tremenda verdad. Dice: porque nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces, si Dios no está con él. Nicodemo no se estaba dando cuenta, pero él mismo estaba marcando la diferencia entre lo que es la religiosidad y la manifestación del poder del reino de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo a Jesús: el reino de Dios está contigo, porque es imposible que las señales que tú has hecho, que estás haciendo, puedan ser si Dios no está contigo. Y la respuesta de Jesús es que le era necesario nacer de nuevo para ver el reino. Jesús le estaba diciendo: no estás viendo la realidad del reino. Tus ojos están cegados a la realidad del reino. Tu mente te llega para entender que lo que a través de mí se está manifestando es imposible que se pueda manifestar si Dios no está conmigo. Pero esta es la realidad del reino de Dios. Esta es la realidad del poder del reino de Dios que se ha acercado a vosotros a través de mí. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Hermano, el tema del nacimiento espiritual, algunos lo simplifica demasiado, algunos lo hace sencillo, muy sencillo, y otros lo hace complicado, muy complicado. Pero en realidad ese nacimiento es un encuentro real con la vida y reconocer que el reino de Dios se ha acercado a nosotros para manifestar el milagro de una nueva vida en el poder del Espíritu, ya no en el poder del conocimiento humano,
ya no en el poder de la sabiduría humana, ya no en el poder de las fuerzas humanas. Todo esto queda anulado para dar lugar a la manifestación del poder del reino. Un poder ilimitado, un poder que está por encima del conocimiento humano, un poder que está por encima de las fuerzas humanas, un poder que está por encima de la sabiduría humana. Viene a marcar una nueva dispensación y un nuevo tiempo donde Dios ya ha declarado que quiere glorificarse a través del poder de su reino en nosotros. Pero nosotros tenemos que entender qué debemos de hacer para formar parte de ese reino, de poder ver el reino y poder entrar en el reino. Nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Primero, aceptar la verdad de la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que recibir con fe la palabra de Dios. Y una vez que hemos recibido con fe la palabra de Dios y hemos sido plantados, hemos sido implantados por la palabra del Señor, ya empieza lo que es el milagro de la vida en nuestro interior. La resurrección de nuestro espíritu nos pone en comunión con el Espíritu de Dios, y ahí empieza la nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, es el encuentro con la vida. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que corresponde a lo humano y a lo natural ha dejado de ser importante para centrarnos en lo sumamente importante, lo que tiene que ver con los principios eternos del reino de Dios en nuestra vida. Ahora vamos a poder ver el reino, porque el reino de Dios es 100% espiritual. Y para poder ver el reino de Dios, tenemos que resucitar espiritualmente y estar en comunión con el Espíritu eterno de Dios, donde vamos a poder ver el reino. Estamos viendo el reino y estamos entrando en el reino. Hemos dejado de vivir una triste mentira de religiosidad y estamos gozando una gloriosa realidad del reino de Dios, del reino de Dios. Hay principios poderosos del reino que usted y yo tenemos que experimentarlos y tenemos que evidenciarlos. Es fácil decir: he nacido de nuevo. ¿Dónde está el fruto de tu nacimiento? El que ha nacido del agua y del Espíritu tiene que dar un fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Una lista hermosa de aquello que tanto y tanto el hombre necesita para sentirse completo, dichoso y feliz. El hombre nunca podrá ser feliz, nunca podrá ser dichoso, nunca experimentará la llenura, el placer, la satisfacción, si no tiene una visitación de la vida y entra en lo que es la manifestación de la vida del reino. No solamente es ver, sino entrar a disfrutar la realidad del reino de Dios. Jesús utiliza un ejemplo cuando está explicándole a Nicodemo para hacerle ver la realidad del poder del reino a través del Espíritu Santo. Y él dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido.
Dice, mas no sabes a dónde va, ni a dónde viene. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué estaba queriendo Jesús darle a entender? La esencia de la vida espiritual, la esencia del poder del reino por la administración del Espíritu de Dios. Y él utiliza ese ejemplo del viento. Y el viento tiene 4 efectos. Y esos 4 efectos tienen que ver con nuestra vida espiritual. El primer efecto del viento que Jesús coge como ejemplo para manifestar el nacimiento en el Espíritu, la realidad de vivir en el poder del Espíritu Santo, es que el viento está en continuo movimiento. Y eso tiene que ser una evidencia. ¿Has nacido de nuevo? El Espíritu de Dios tiene que estar continuamente en movimiento en ti. El Espíritu de Dios está en continuo movimiento. Dice la palabra de Dios que cuando llegó el día, Hechos capítulo 2, cuando estaban esperando precisamente el cumplimiento de la promesa, Jesús dijo, no moveros de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. De aquí a pocos días seréis llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando llegó el día, dice que la tierra tembló y un viento recio llenó toda la casa. Desde ese movimiento, desde ese momento, hubo un movimiento que todavía no ha parado en aquellos que han experimentado la realidad de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en continuo movimiento. Por eso no podemos concebir un cristiano apático, quieto, sin visión, sin proyección, sin ánimo, sin deseo, sin pasión, porque el viento del Espíritu es lo que mueve todo esto en nuestras vidas. Y la realidad del nacimiento espiritual es el movimiento del Espíritu Santo que está en nosotros y nos lleva a toda manifestación de la verdad del reino de Dios y nos hace ser representantes del poder de Dios y nos hace manifestarnos en la autoridad del poder del reino y nos lleva en el control y en el dominio del reino de Dios. El viento está en continuo movimiento. Los que han nacido del Espíritu de Dios están en continuo movimiento. Si usted no siente el movimiento del Espíritu, hable con Dios, dígale que le muestre su realidad, porque Dios nunca va a dejar a un hijo suyo en la ignorancia. Puede ser que usted haya decidido estar acomodado, interesado de todos los movimientos naturales de la vida.
alterando las prioridades del reino, buscando primeramente pues aquellas necesidades que el Señor había dicho y ha dicho y mantiene su dicho, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Sabe cuando alteramos el movimiento del Espíritu Santo? Es cuando somos nosotros tomando decisiones sobre nuestras prioridades y decidimos primero lo material que lo espiritual. Y lamentablemente estos errores se cometen, y lamentablemente lo cometemos demasiado, y nos perdemos las riquezas de la manifestación de la gloria de Dios. Nosotros mismos desvaloramos las riquezas en gloria de Dios, porque estamos más por lo material que por lo espiritual. No nos damos cuenta que cuando nos ponemos a buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, todas las demás cosas vienen en bendición, no para como humanamente nos pasa, que hoy tenemos y mañana no tenemos, que trabajamos mucho y recogemos poco. Nos damos cuenta de que no hay un beneficio estable. Pero cuando priorizamos y colocamos en nuestra mente y en nuestro corazón la realidad del reino de Dios en nuestra vida, las bendiciones que vienen para cubrir todas nuestras necesidades son bendiciones que permanecen, no que van y vienen. Entonces por eso vemos esos desequilibrios y vemos a las personas con tanta, digo personas, digo creyentes, hijos de Dios, que no están entendiendo lo que es la importancia del reino de Dios, la realidad del reino de Dios en nuestras vidas a través de la administración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos revela las cosas que el Señor quiere que sepamos cada día. Pero para eso tenemos que vivir la realidad de la conexión con el Espíritu Santo. Si usted quiere vivir a su antojo y quiere andar a su manera, usted no va a estar sintiendo la voz del Espíritu Santo. Esa es una realidad que tenemos que saber apreciarla. Otra cosa, el Espíritu Santo está en continuo movimiento. El viento del Espíritu, del poder del reino, está en continuo movimiento, y tiene que haber una evidencia, un fruto de lo que está pasando. Y eso usted tiene que verlo. Yo tengo que verlo, hermano. No podemos conformarnos con esos remiendos que muchas veces hacemos, con esas chapuzas. Nos juntamos con el hermano y le contamos una historieta espiritual para que el hermano se piense de que somos espirituales. Le hablamos de nuestros ayunos, les hablamos de nuestras... Pero mi hermano, ¿pero dónde está el fruto? Porque la manifestación del reino y el poder del Espíritu Santo va mucho más allá que tu fantasía y las mías. Porque la manifestación del reino y el poder del Espíritu Santo trasciende y alcanza niveles impresionantes. La manifestación del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo es lo que llevaron a tener ese testimonio tan glorioso Pedro y Juan, cuando subían a la hora novena de la oración al templo y se encontraron con aquel paralítico. No tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. La iglesia, estamos acomodados bajo un manto de religiosidad. Estamos cumpliendo nuestro ritualismo y estamos mirando más de autojustificarnos, porque en nosotros mismos nos damos cuenta de que no hacemos lo que tenemos que hacer. No estamos creyendo como tenemos que creer. No nos estamos disponiendo como tenemos que disponernos, y nos autojustificamos queriéndole dar a Dios un poquito más de nuestra ofrenda o un poquito más de nuestros diezmos.
Pero eso no agrada a Dios. Eso no tiene que ver. En el reino de Dios no hay trueques. En el reino de Dios con Dios no se negocia. Dios tiene muy claro su plan y su propósito. A usted le toca entender lo que Dios pide de usted, lo que Dios pide de cada uno de nosotros. En el reino de Dios nadie va de listo. Usted puede venir aquí a la iglesia por los panes y por los peces, pero usted está fichado por el Señor. Ya está por el pastor. Nicodemo tuvo el valor de ir a buscar a Jesús. Nicodemo declaró algo importante. Él se dio cuenta de algo importante. Si Dios no está contigo, lo que tú haces no se puede hacer humanamente. Él marca la diferencia entre la posición de la religiosidad. Por mucho que queramos, hermano, las cosas no se van a mover. Si el Espíritu Santo no está en usted, las cosas no se van a mover. El poder del Espíritu Santo no solamente pone en movimiento, no solamente está en movimiento en ti, sino que pone en movimiento todo tu entorno. Cuando realmente hay una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo, se ve en su movimiento y se ve en el movimiento de bendición que provoca en su entorno. Ahí no hay chisme, ahí no hay críticas, ahí no hay murmuración, hay impartición de gloria, palabra de poder, motivación, ánimo, consuelo, revelación. Es lo que hay, la impartición del que está bajo la influencia del poder del Espíritu en el reino de Dios, que hace que su entorno sea bendecido. Por eso, donde hay un hijo de Dios, donde hay un bendito de Dios, hay bendición de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Si mi familia no es movida en el poder del Espíritu Santo a través de mí, es que el Espíritu Santo no se mueve en mí. Y si la gente que está a mi alrededor no puede ver un movimiento especial que viene de Dios. ¿Se acuerda cuando Pedro y Juan, precisamente por esta sanidad, fueron cogidos y lo dejaron la noche en el concilio, y al día siguiente empezaron a interrogar en el nombre de quién habían hecho aquello? Y ellos hablaron, puesto que hoy se nos pregunta. Hoy están tan preocupados la gente, en vez de alegrarse y gozarse de que un paralítico de nacimiento está saltando y alabando y está delante de nosotros. Están preocupados en el nombre de quién lo hemos hecho. Para que ustedes sepan, en el nombre de Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, que ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Por él es el que está este hombre hoy de pie delante de vosotros. Y reconocían que eran hombres sin letras del burgo. Y dice, pero se maravillaban y reconocían de que Jesús, de que habían estado con Jesús. No se daban cuenta, ellos no podían todavía ponerle una palabra más específica. No se daban cuenta que el espíritu del reino de Dios, el espíritu de poder, estaba en ellos. Y no había nada ni nadie que los podía paralizar ni callar,
Porque cuando los amenazaron para que ya no hablasen más ni enseñarse en el nombre de Jesús, ellos dijeron: mirad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso es una manifestación, un movimiento del Espíritu de Dios en las vidas. El viento sopla por donde quiere. Es verdad que humanamente ni lo ve, pero se deja sentir. Y vemos todos los efectos. Las cosas no quedan en su sitio. El Espíritu Santo mueve y pone cada cosa. Da testimonio del poder de Dios. Y Dios quiere en esta mañana que usted y yo entendamos que no hemos nacido de nuevo para ser un objeto de decoración sentados en una banca de un lugar determinado. Que hemos sido redimidos y hemos nacido de nuevo para ser representantes del reino y del poder del reino de Dios. El Espíritu Santo tiene un movimiento, todo lo mueve. Por eso, una de las cosas, Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y los que entienden el movimiento del Espíritu entienden su función y su labor. Y Pablo dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay un movimiento espectacular de poder y gloria y que pone todo en movimiento. Cuando el Espíritu de Dios es una realidad en usted, hay un impacto, hay un movimiento. Usted, sus vecinos lo saben, sus compañeros de trabajo lo saben. Usted va al hospital y la gente lo sabe. Se pone todo en movimiento. Y hay una manifestación de la gloria de Dios. Hay una manifestación del poder del reino. Otro efecto del viento es que limpia las atmósferas. Nos damos cuenta del gran problema de las atmósferas contaminadas. Cuántas enfermedades y cuántas cosas sufren las personas dentro de un contexto natural por las atmósferas contaminadas. Cuando dentro del marco espiritual las personas estamos viviendo un engaño religioso, no estamos viviendo una realidad del reino, lo que hacemos es que estamos contaminando la atmósfera. Y allá donde tendría que haber una manifestación de la gloria de Dios, hay una espesura, un peso que no es de la gloria de Dios. Un peso que trae agobio. Un peso que trae desespero. Y eso no es del Espíritu de Dios. Eso no es una manifestación del Espíritu de Dios. Esa religiosidad ha contaminado los ambientes. Mi mal ejemplo de estarme ahí quieto sin hacer nada
mimar ejemplo, de quejarme, de lamentarme con usted, de crear una atmósfera de negativismo, es pesada, que más que motivar o animar, estoy hundiendo a mis hermanos, los estoy dañando. ¿Me están entendiendo? Son atmósferas contaminadas, donde el Espíritu Santo no está. Porque donde está la realidad del soplo del Espíritu Santo, hay limpieza. Y las atmósferas se limpian. Y hay sanidad, y hay restauración. Y hay ese trato de Dios para restaurar las vidas. Pero es porque estamos viviendo la realidad del reino, donde el poder del Espíritu Santo es una realidad en nosotros. Hay un movimiento de vida donde todo se mueve para vida y donde todo se limpia para vida. Las atmósferas se limpian. Amén. ¿Cuántos aquí han podido experimentar atmósferas contaminadas? ¿Cuántas personas, sin saberlo, están tomando veneno? Después hay una manifestación, vemos las enfermedades, la gravedad de ellas, la gente sufriendo, los ambientes hostiles, padeciendo, cuando debiéramos de vivir una manifestación de la gloria de Dios. Estamos viviendo una manifestación de oscuridad y pesar, porque el diablo entró a contaminar las atmósferas donde no se le ha dado la prioridad al Espíritu de Dios. Grandes templos en Inglaterra están cerrados actualmente. Templos con un historial tremendo de avivamiento, donde hubo fuego, donde hubo llama de Dios. Ahora está todo apagado, y incluso leía ahí un artículo donde en Inglaterra se han puesto a la venta varios edificios e iglesias históricas donde hubo avivamientos y la pregunta es, ¿qué está pasando? Y en Estados Unidos igual hay iglesias que se han puesto a la venta porque ya no pueden sostenerlo, porque ya no pueden. Iglesias que habían vivido verdaderos avivamientos. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? La respuesta no es otra, que no estamos viviendo la realidad del reino en el poder del Espíritu. La gente se va acomodando. La gente día tras día va dejando que esa frialdad le entre en los huesos. Y ya no están por la labor de buscar la presencia. Están más preocupados por los problemas de su entorno que buscar la presencia de Dios. Y esa sequía se va metiendo y metiendo hasta que viene la muerte. Y cuando viene la muerte, pues tienen que poner los templos en venta, porque ya la gente no está. La esperanza, una casa de Dios, una puerta del cielo se ha cerrado, donde la gente puede tener encuentros con Dios, donde pueden experimentar el poder del nuevo nacimiento, donde pueden experimentar el poder del Espíritu Santo y vivir una vida abundante en Cristo. Se pierde porque el enemigo va tomando terreno, no la iglesia. La iglesia no toma terreno.
Hermanos, tenemos que ser consecuentes y realistas. Estamos más preocupados por nosotros mismos, estamos siempre con excusa. El que ya tiene muchas, no, Señor, tú ya sabes, yo tengo edad y tal. Mire, Caleb dijo a los 85 años, dame ese monte y yo lo tomaré, lo conquistaré. No hay excusas. Lo que hay una necesidad urgente de vivir una vida de poder en el reino de Dios, en el Espíritu Santo. Es un reto, a mí me está inquietando el Señor. Y yo mismo, hermano, fíjese, me paso horas de rodillas pidiéndole perdón, porque yo estoy viendo que yo soy el primero que no estoy viviendo como quiero que me entienda, hermanos. Cuando el Espíritu Santo, yo me conformo y digo, bueno, Señor, pero si yo paso horas contigo, yo busco palabras, pero siento que hay mucho más y yo no estoy llegando. Las atmósferas nos contaminan. A veces estamos más preocupados por las cosas que por el Dios de las cosas. Las familias se pueden estar arruinando día tras día y no estamos discerniendo dónde está el problema. Los jóvenes los podemos estar perdiendo día tras día y no estamos discerniendo dónde está el problema. ¿Por qué los jóvenes no están recibiendo lo que tienen que recibir? ¿Por qué las familias no están siendo ministradas? ¿Por qué no hay visitación? ¿Por qué no hay presencia? Hermano, lo más sencillo para mí es quitarme la culpa. Pero Señor, ¿qué culpa tengo yo de que las familias no te busquen o que los jóvenes? Sí tengo culpa. Le pido perdón a Dios. Porque cuando debiéramos realmente estar fortalecidos en el poder del Espíritu Santo y contra viento y contra marea, declarar una manifestación del poder, estamos ahí bajo el peso del problema y estamos quejándonos. Yo como pastor me quejo de esto, de lo otro, este que no funciona, el otro que no funciona, aquel que no viene, aquel que no esto y tal que cual. Pero ¿qué importa eso? Lo que importa es encender el fuego. Porque el cuarto efecto del viento del Espíritu es que el viento aviva el fuego. Tenemos que dejar que la manifestación del poder del Espíritu Santo se esté moviendo de tal manera que el fuego de tu altar esté ahí resplandeciendo con el poder de la gloria del reino de Dios en ti, cumpliendo los requisitos levíticos, donde asumimos nuestra responsabilidad personal, no mirando al otro si hace o no hace, si viene o no viene, si llega o no llega. El fuego sobre el altar no se apagará, dice en Levítico 6. Sino que el sacerdote y cada uno de los que estamos aquí somos sacerdotes de nuestro propio templo. Traerá leña cada mañana para que el fuego sobre el altar no se apague, sino que arderá continuamente. Yo tengo que procurar que el viento del Espíritu Santo sople sobre mi vida. Yo no puedo estar soñando un avivamiento colectivo de cuerpo si no estoy dispuesto a vivir un avivamiento personal. Si no estoy dispuesto a pagar el precio personal de un avivamiento donde la prioridad en todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo sea el movimiento del Espíritu del reino de Dios, donde ese movimiento alcance todo mi entorno y todos sepan que Dios está conmigo, donde cuando caminamos
las atmósferas se limpian y donde hay oscuridad viene la luz. Y donde hay confusión y mentira, viene el resplandor de la gloria, de la verdad del eterno y glorioso Rey de gloria. Y estamos ahí en la manifestación de la realidad del reino del Dios Todopoderoso. Estamos dejando que el Espíritu Santo esté soplando sobre nosotros, porque la disposición de nuestro corazón está presto, porque no nos escondemos en los rincones, porque no estamos dejando pasar las ocasiones, sino que venimos con un deseo, un anhelo, una pasión a las reuniones. Tenemos hambre, tenemos sed de la presencia, de la manifestación de Dios. Y Dios se glorifica y sopla, y el fuego sobre tu altar toma vida. Ese fuego en vida da un testimonio del poder de Dios en ti. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que se dispone a ver el reino de Dios. El que se dispone a entrar en el reino de Dios. El que se dispone a disfrutar de la manifestación del poder del reino de Dios. No es religiosidad, es reino. Le pido al Señor que nos llegue con profundidad esta palabra y que podamos renunciar a nuestra religiosidad y pedirle perdón. La apatía no es de Dios, y esa apatía que está ahí sobre ti es la evidencia de que el Espíritu Santo no puede, porque tú no te estás disponiendo, tú no te estás dejando. Lo primero que tenemos que hacer para que el movimiento del Espíritu Santo sea una realidad en nosotros, la realidad del reino venga sobre nosotros, es reconocer nuestros errores y pedirle perdón al Señor y pedirle con un clamor: Señor, ven sobre mí, te necesito, quiero que soples, me llenes, que te manifiestes. Está en nosotros. Tú puedes levantarte mañana con tus excusas de siempre y no responderle a lo que es el reino de Dios y el poder de Dios por el Espíritu, y vivir vidas raquíticas, vidas miserables. Sí, podemos decir que somos miembros de la iglesia Manantial de Vida, una iglesia maja que está ahí. ¿Y qué? Si el Espíritu de Dios no se mueve en ti, eres un pobre, un desventurado, eres un ciego. Pero si el Espíritu de Dios se mueve en ti, eres la persona más rica, más dichosa, más preciosa que se mueve sobre la tierra. No te maravilles de que te dije: te es necesario, te es necesario, te es necesario, te es necesario, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, no sabe dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se va a dejar sentir la obra del Espíritu y se va a ver la manifestación del reino. Deja que Dios avive. Sople.
Puedo sentir que Dios tiene un viento recio para ti y para mí. Para activar los milagros, los prodigios, las señales, las sanidades. Nadie puede hacer, dijo Nicodemo, las señales que tú haces si Dios no está contigo. Y es verdad, hermano. Y en este siglo XXI, la iglesia, delante de Dios nos estamos excusando. Vivimos más de espectáculos que de realidades, de manifestaciones del reino de poder. Los predicadores se han dedicado a tocar más la sensibilidad de las personas, los sentimientos, que hablarles con realidades de nuestro pecado. Que no lo estamos haciendo bien y que tenemos que pedirle perdón a Dios. Y que tenemos que buscar nuestra realidad. Y que tenemos que abrir nuestro corazón para decirle: Señor, por favor, cumple tu propósito en mí. Lo que tú determinaste, Señor, antes de la fundación del mundo para mi vida, Señor, que se cumpla. Amén. Vamos a adorar al Señor.